Durante miles de años, el ser humano ha mirado hacia los confines del mundo buscando respuestas. Selvas inexploradas, desiertos infinitos, océanos profundos, pero ningún lugar ha despertado tanta intriga como la Antártida. Un continente entero cubierto de hielo, inaccesible, silencioso y prácticamente prohibido. Un lugar que parece ajeno al tiempo. Pero, ¿y si la Antártida no fuera solo un desierto helado? ¿Y si bajo ese manto blanco se escondiera una historia olvidada de la humanidad? Desde la antigüedad, mucho antes de que los mapas modernos existieran, ya se hablaba de una gran tierra austral. Filósofos griegos como Aristóteles y geógrafos como Ptolomeo afirmaban que debía existir un continente en el sur para equilibrar las masas de tierra del planeta. No lo llamaban Antártida, pero lo describían con una sorprendente seguridad. ¿Era solo una hipótesis o un recuerdo lejano? Durante la Edad Media y el Renacimiento, numerosos mapas comenzaron a mostrar una enorme masa continental en el extremo sur. Algunos de estos mapas no solo la dibujaban, sino que detallaban costas, montañas y ríos. El más famoso de todos es el mapa de Piri Reis, elaborado en 1513 por un almirante otomano. Este mapa, según sus propias notas, fue confeccionado a partir de fuentes mucho más antiguas, algunas de ellas de la época de Alejandro Magno. Lo inquietante es que el mapa de Piri Reis parece mostrar la Antártida sin hielo. Las costas coinciden sorprendentemente con los estudios sísmicos modernos realizados bajo la capa glaciar. ¿Cómo es posible que alguien, hace más de 500 años, pudiera representar un continente que oficialmente no sería descubierto hasta 1820? La ciencia moderna confirma que la Antártida no siempre fue un continente congelado. Hace millones de años tuvo un clima templado, bosques frondosos, ríos y fauna diversa. Se han encontrado fósiles de plantas tropicales, troncos petrificados y restos de animales que jamás podrían sobrevivir en las condiciones actuales. Hasta aquí, la versión oficial. Pero el misterio comienza cuando algunos investigadores se preguntan, ¿y si ese periodo templado fue más reciente de lo que creemos? Charles Apgood, un historiador estadounidense, propuso a mediados del siglo XX la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. Según esta idea, la corteza del planeta podría haberse movido de forma relativamente rápida, desplazando continentes enteros. Albert Einstein, lejos de descartar la teoría, escribió el prólogo de uno de los libros de Apgood, afirmando que la idea merecía ser estudiada seriamente. Si la Antártida estuvo alguna vez ubicada más al norte, en una zona templada, pudo haber sido habitable para el ser humano. Y si eso fue así, no resulta descabellado pensar que una civilización avanzada pudo haber florecido allí. Una civilización que desapareció cuando el continente se desplazó hacia el polo sur y quedó sepultado bajo el hielo. Aquí es donde surge la conexión con uno de los mitos más famosos de la historia, la Atlántida. Platón describió una civilización tecnológicamente avanzada, poderosa y próspera, que desapareció repentinamente tras un gran cataclismo. Tradicionalmente se la ha buscado en el Océano Atlántico, pero algunos investigadores sugieren que Platón pudo haber descrito la Antártida, utilizando términos geográficos comprensibles para su época. Según estas teorías, la Atlántida no se hundió en el mar, sino que fue congelada. Enterrada. Silenciada por el hielo. Bajo kilómetros de nieve podrían encontrarse ruinas, templos y ciudades antiguas, perfectamente conservadas por el frío extremo. En las últimas décadas, imágenes satelitales han alimentado aún más la especulación. En ciertas zonas de la Antártida se han observado formaciones con formas geométricas demasiado perfectas para ser naturales. Una de ellas, apodada la Pirámide Antártica, recuerda notablemente a las pirámides de Egipto. Aunque los científicos afirman que se trata de montañas erosionadas por el viento y el hielo, la semejanza es difícil de ignorar. Pero no solo las imágenes generan preguntas. También lo hace el férreo control que existe sobre el continente.
El Tratado Antártico, firmado en 1959 por las principales potencias mundiales, prohíbe la actividad militar, la explotación de recursos y limita severamente el acceso. Oficialmente, se trata de preservar la Antártida para la ciencia y la paz. Extraoficialmente, muchos se preguntan por qué ningún otro lugar del planeta tiene un nivel de restricción semejante. Uno de los episodios más intrigantes es la Operación Iyum, llevada a cabo en 1946 por Estados Unidos. Fue una de las mayores expediciones militares jamás organizadas en tiempos de paz. Participaron miles de soldados, portaaviones, submarinos y aviones. La misión debía durar varios meses, pero fue cancelada abruptamente. Las explicaciones oficiales fueron vagas. Desde entonces, surgieron rumores de encuentros inexplicables y descubrimientos inesperados. La Antártida también aparece en relatos antiguos y tradiciones esotéricas. Algunas culturas hablaban de una tierra primordial, un lugar donde los dioses caminaron entre los hombres. Los textos sumerios, las leyendas egipcias y ciertas corrientes gnósticas mencionan un origen común de la humanidad en una región hoy perdida o inaccesible. En tiempos modernos, el deshielo provocado por el cambio climático está revelando nuevos secretos. Se han descubierto lagos subglaciales gigantes, como el lago Vostok, aislado del mundo exterior durante millones de años. También se han identificado cadenas montañosas completas ocultas bajo el hielo. Cada descubrimiento plantea nuevas preguntas: ¿qué más permanece oculto? Algunos científicos advierten que el derretimiento del hielo podría revelar restos orgánicos, artefactos o incluso estructuras desconocidas. Otros creen que, si existiera evidencia de una civilización antigua, su revelación cambiaría por completo nuestra comprensión de la historia humana. La Antártida sigue siendo un enigma. Un continente que desafía nuestra lógica, nuestras creencias y nuestra curiosidad. Tal vez sea solo un lugar extremo y desolado. O tal vez sea el último archivo de una historia que fue borrada deliberadamente. Porque a veces, lo más peligroso no es lo que sabemos, sino lo que aún no estamos listos para descubrir. Y mientras el hielo permanezca intacto, la Antártida seguirá guardando silencio. Durante siglos, la Antártida ha sido uno de los lugares más misteriosos del planeta. Un continente cubierto casi por completo de hielo, aislado del resto del mundo, azotado por temperaturas extremas y rodeado de un silencio que parece eterno. Sin embargo, para muchos investigadores independientes, historiadores alternativos y amantes del misterio, la Antártida no es solo un desierto helado, sino la posible clave de una historia perdida de la humanidad. Mucho antes de que fuera oficialmente descubierta en el siglo XIX, ya existían mapas antiguos que parecían mostrar una gran masa de tierra en el extremo sur del mundo. Civilizaciones antiguas hablaban de una tierra austral, un continente desconocido que equilibraba el mundo. ¿Cómo podían saber de su existencia sin satélites, sin tecnología moderna y sin haber navegado esas aguas heladas? Uno de los documentos más citados es el famoso mapa de Piri Reis, fechado en 1513. Este mapa, creado por un almirante otomano, muestra con sorprendente precisión partes de Sudamérica y una masa continental al sur que algunos aseguran corresponde a la Antártida, pero sin hielo. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿y si la Antártida alguna vez fue un continente habitable? Investigaciones científicas modernas confirman que, hace millones de años, la Antártida tuvo un clima templado, con bosques, ríos y vida animal. Se han encontrado restos de plantas, polen fosilizado y evidencia de que el continente no siempre estuvo congelado. Para la ciencia oficial, esto ocurrió en un pasado remoto, mucho antes de la aparición del ser humano. Pero otras teorías sugieren algo más audaz, que una civilización avanzada pudo haber existido allí y fue borrada por un cataclismo global. Algunos relacionan esta idea con el mito de la Atlántida. Platón describió una civilización poderosa que desapareció repentinamente bajo el agua. ¿Y si la Atlántida no estaba en el Atlántico, sino en la Antártida?
El desplazamiento de los polos, una teoría propuesta por Charles Apgood y respaldada en su momento por Albert Einstein, sugiere que la corteza terrestre pudo haberse movido, trasladando la Antártida desde una zona templada hasta el polo sur actual. Este posible cambio habría ocurrido de forma repentina, cubriendo el continente de hielo y borrando toda huella de una civilización antigua. Bajo kilómetros de hielo podrían descansar ciudades, estructuras y conocimientos olvidados. De hecho, imágenes satelitales han alimentado la especulación, formaciones que parecen pirámides, alineaciones geométricas y montañas con formas inusuales. Pero la Antártida no solo despierta misterio por lo que podría ocultar bajo el hielo, sino también por lo que sucede hoy en su superficie. El Tratado Antártico, firmado en 1959, prohíbe la explotación militar y limita severamente la actividad humana. Oficialmente, es para proteger el continente y fomentar la investigación científica. Sin embargo, algunos se preguntan, ¿por qué tanto control? ¿Qué se protege realmente allí? Existen relatos de expediciones militares secretas, como la Operación Iqjum de 1946, liderada por Estados Unidos. Oficialmente fue una misión científica, pero su escala militar fue enorme. Algunos sostienen que se encontraron con algo inesperado. Aunque no hay pruebas concluyentes, el silencio posterior alimentó aún más las teorías. La Antártida también ocupa un lugar central en antiguas leyendas. Textos sumerios, egipcios y tradiciones esotéricas hablan de una tierra de los dioses, un lugar donde el conocimiento humano nació. Para algunos, ese lugar podría haber estado en el extremo sur del mundo. Hoy, el deshielo progresivo está revelando zonas nunca antes vistas. Lagos subglaciales, montañas enteras ocultas durante milenios y ecosistemas únicos comienzan a salir a la luz. La ciencia ve en esto una oportunidad para estudiar el clima del pasado. Los teóricos del misterio ven algo más, la posibilidad de que la Antártida empiece a contar su verdadera historia. Entonces, la pregunta permanece abierta. ¿Es la Antártida solo un continente helado y deshabitado, o es el último guardián de un pasado que la humanidad aún no está preparada para conocer? Tal vez bajo ese manto blanco se oculte una verdad que podría cambiar nuestra comprensión de la historia, del planeta y de nosotros mismos. Porque a veces, los mayores secretos no están en el cielo ni en el espacio, sino enterrados bajo el hielo.